Hola, buenas tardes. Mi nombre es Verónica Saldaña Fugeman. Este es tu canal Meditando en la Palabra. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios y vamos a pedirle que sea Él el que nos enseñe. Amado Señor y buen Padre, te doy gracias por este tiempo porque nos permites escudriñar tu palabra. Te pedimos, Padre, que hables a través de tu sierva y que lo que sea abierta en mis labios, Señor, sea guiado y dirigido por el Espíritu Santo. Habla a las vidas, Señor, como lo has hecho a la mía, y permite que seas tú el que nos muestre y nos revele tus misterios. Te lo rogamos todo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a iniciar una meditación sobre los salmos. En esta ocasión vamos a empezar con el salmo número 1 y cada sesión nos vamos a ir guiando para ir estudiando salmo por salmo. Bueno, en esta ocasión el título es Mi mejor elección. ¿Por qué mi mejor elección? Porque en este salmo nos lleva a la meditación de dos partes que se contraponen una de otra. Y vamos a ver cuáles son ellas dos. Salmo yo lo puse aquí en la traducción al lenguaje actual con el propósito de que es un lenguaje muy sencillo y muy fluido, fácil de entender. En algún otro momento a lo mejor pondré otra versión para que pueda explicarse de la mejor forma. Dice: Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian de día y de noche. Son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegado el momento, dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas, y todo lo que hacen les sale bien. Con los malvados no pasa lo mismo, son como el polvo que se lleva el viento. Cuando sean juzgados, nada los salvará. Esos pecadores no tendrán parte en la reunión de los buenos. En verdad, Dios cuida a los buenos, pero a los malvados se encaminan al fracaso. Bueno, en este salmo vemos que, como yo les decía, dos partes que se contraponen, en las cuales se manifiesta el juicio de Dios para el hombre del pecador o el gran amor de Dios para quienes deciden buscarlo de corazón. ¿Verdad? En el primer versículo dice que Dios bendice a quienes no siguen los consejos de los malos, ni que andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Son importantes que nosotros, cuando venimos a estar en Cristo, tenemos que poner mucho cuidado en las personas que nos rodean. Dice este versículo que empieza con una bendición, pero claramente se condiciona a quienes no están con malos consejos, ni andan con malas compañías, ni se juntan con burladores de Dios, ¿verdad? Esto me lleva a recordar un punto muy importante, que Satanás usará personas, sea quien sea, para podernos desviar del camino de Dios. Por eso es la importancia de poner atención a los consejos que llegan a nuestros oídos. Y lo vemos claramente en lo que le pasó a nuestro Señor Jesús, aquí en Mateo 16, del 21 al 23. Dice que Jesús empezó a decirles a los discípulos que tendría que ir a Jerusalén, y que ahí los líderes del país y los principales y los maestros de la ley lo harían sufrir y lo llevarían a morir. Pero después de esa muerte, en 3 días resucitaría. Viendo esto, Pedro, siendo su discípulo, él no tenía la madurez suficiente para entender los planes de Dios, y le dice a Jesús que pues no, que no le pasara eso, ¿no? Que cómo iba a permitir que le sucediera eso. Pero hay una palabra clara que le dice nuestro Señor Jesús a Pedro: Pedro, estás hablando como Satanás, vete, tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que los desobedezca. Entonces nosotros, como hijos de Dios, puede llegar ese problema, ¿no? Que Satanás utilice a personas que a lo mejor espiritualmente no tengan la madurez de entender lo que está pasando en nuestra vida y nos aconsejen cosas, pues a lo mejor no, aparentemente malas, no, pero simplemente como están fuera de los planes de Dios, nos pueden ser de tropiezo espiritual. Entonces nos llama a tener mucho cuidado con lo que llega a nuestros oídos. Y esto
puede ser pues de tres fuentes, ¿no? Como lo decía, de unos malos consejos, o pueden llegar de malas compañías, o pueden llegar de gente que definitivamente va en contra de las cosas de Dios, ¿no? A veces, como lo vemos con Pedro, fue un mal consejo, pero a veces como hijos de Dios proseguimos con las malas compañías que nos alejan, en lugar de acercarnos a Dios, nos alejan del camino de Dios. Y muchas veces, hasta a veces nos ponen sobrenombres tratando de decirnos, pues tú no seas tan espiritual, ¿no? Aléjate de ahí porque tú estás pasándote de espiritual. Y otra de las cosas que también me llama mucho la atención son lo que dicen y se juntan con los que se burlan de Dios. A veces hay jóvenes que yo he escuchado que dicen que les gusta Marilyn Manson. Marilyn Manson es un cantante de música muy pesada y en la cual este señor en sus conciertos quema Biblias o hace conjuros satánicos, o yo he visto que sacrifica animales a Satanás. Entonces, y hay jóvenes que siendo cristianos les gusta ese tipo de música, y cómo puede ser, ¿no? No podemos nosotros, siendo luz, estar con las tinieblas. No pudiendo ser hijos de Dios, podemos pues tener algo en común con la gente que va en contra directamente de Dios, ¿no? Entonces podemos ver aquí que podemos tener tres fuentes, según el Salmo 1.1, para llegar a esas malas influencias, ¿no? Los malos consejos podrían ser de cualquier familia, amigo o hasta un creyente inmaduro en la propia iglesia con un mal enfoque de las cosas de Dios. Sin darse cuenta, un mal consejo y podría desviarnos de estar haciendo la voluntad de Dios. Malas compañías, personas que no les importan las cosas de Dios, personas que abiertamente prefieren vivir a su forma, no importando nada. Aquellas que en lugar de acercarte a Dios te hacen tropezar de tu fe, aquellos que hasta incluso usan apodos para burlarse de ti y para que no tengas una entrega profunda a Dios. Muchas veces te llaman, te pasas de espiritual, o te llaman el padrecito, o te llaman legalista, o incluso la monjita. Muchas veces ya nos dicen, deberías de meterte en un convento porque tú te pasas de ser Dios, es que tú eres Dios, ¿no? Yo me acuerdo que en algún momento escuché críticas de esa forma. Me decían, cuando yo oraba por los alimentos, me decían, pues nosotros somos hijos del diablo, ¿no? Porque nosotros no somos agradecidos con Dios con los alimentos y nos vamos a ir al infierno. Y eso pegó en mi corazón, y yo teniendo 17 años tomé la decisión de ya no orar por los alimentos. Y entonces ese tipo de personas nos pueden influenciar de tal forma que si nosotros no entendemos claro quién es Dios y el peso que debe de tener Dios en nuestras vidas y en nuestras decisiones, nos pueden hacer que caigamos en tropiezo y nos alejemos de Dios, ¿no? O como lo dice también, burladores, personas que abiertamente van en contra de las cosas de Dios. Que sea quien sea, incluso un verdadero hijo de Dios, como yo se los decía, no puede tener una relación con la persona que se burla de su Padre Celestial, ¿no? Entonces, esas malas compañías, esos burladores o esos malos consejos nos pueden desviar de lo que es el camino de Dios, ¿no? Y dice en Mateo 10, 34 al 38, dice, no crean ustedes que he venido para establecer la paz en el mundo. No he venido a traer paz, sino pleitos y dificultades. He venido para poner al hijo en contra del padre, a la hija en contra de la madre, o a la nuera en contra de la suegra. El peor enemigo de ustedes lo tendrán en su propia familia. Si ustedes prefieren a su padre o a su madre más que a mí, o prefieren a sus hijos y a sus hijas más que a mí, no merecen ser mis hijos. Y si no cargan su cruz y me siguen, no merecen ser míos. Entonces, aquí podemos ver que Dios nos advierte que debemos de separarnos, ¿no? Esto de las malas influencias. Y aún como lo mencionaba aquí en Mateo, pueden ser a veces nuestra familia. Esto no significa que nosotros, en cuanto venimos a ser hijos de Dios, si aceptamos a Cristo en nuestro corazón, vamos a tener un rechazo hacia todos. No, porque Dios puede utilizar nuestra verdadera conversión para que puedan venir otros a Cristo.
para que puedan ellos venir y ser influencia a nosotros positivas en sus vidas para que ellos conozcan el verdadero evangelio. Pero también hay casos como en un ejemplo los musulmanes, que ellos cuando vienen a aceptar a Cristo son catalogados como traicioneros y ellos mismos no van a poder pues permanecer con su familia, porque su familia, por traicionarlos, ellos vendrían a tratar de matarlos, ¿no? Entonces ellos no pueden permanecer con su familia, ¿no? Entonces, de la misma forma, habrá cada situación, cada momento, cada circunstancia que tiene que ser llevada primeramente a los pies de Dios, en oración, pedirle: Señor, mira qué me están aconsejando, qué me están diciendo, sé tú el que me guíes, sé tú el que me hables, ayúdame, Señor, si esto viene de ti o si este consejo me puede desviar. Dice en Jeremías 9:11, mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Y yo veía, por decir, esta diapositiva, esta imagen, que como de un color azul puede ir cambiando suavemente el tono hasta llegar a otro color muy diferente. De esa misma forma nosotros no podemos entender y saber, ¿no?, cada circunstancia, cada situación que nos lleve para que pueda ser de bendición a la misma familia o que tengamos que apartarnos. Entonces yo creo que a través de la oración, de la meditación de la palabra y de los consejos de las personas que sean maduras espiritualmente, nos podemos guiar para saber si ese consejo nos es de bienestar o ese consejo lo tenemos que desechar, ¿no? Solamente buscando a Dios es como podemos entender cuáles las cosas, las circunstancias que nos van a ayudar a edificar, como lo dice aquí, los planes de Dios son para crecimiento, o cuáles aquellas cosas que están llegando a nuestra vida son de parte del enemigo para alejarnos. Nosotros tenemos que estar muy abiertos, muy astutos, como dice la palabra de Dios, para poder entenderlo. Volviendo al Salmo 1, nos dice en el versículo 2 y 3 que Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian de día y de noche. Son como árboles sembrados junto a los arroyos, llegando el momento dan su fruto y no se marchitan sus hojas, todo lo que hacen les sale bien. Debemos amar la palabra de Dios y estudiarla con alegría. Nosotros debemos de buscarla en cualquier momento, circunstancia, para traernos siempre bendiciones, no importando las circunstancias. Puedes estar enojado, triste, deprimido, frustrado, de cualquier cosa que te esté pasando. Siempre yo te sugiero, busca la palabra de Dios, porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, y ella nos puede enseñar lo que necesitamos ver en esa circunstancia que nos está pasando. Aquí nos dice que si buscamos la palabra de Dios y la estudiamos de día y de noche, seremos como árboles que sembrados junto a corrientes de agua, y que llegado su momento darán su fruto. Y esto habla de un fruto del Espíritu Santo, pero también habla de que nosotros seremos bendición para otras personas. En un árbol que está junto a una corriente, se vuelve un árbol frondoso, grande, y llega el momento que las aves hacen sus nidos en ellos, ¿no? Y recibe la gente que se pone por debajo de ese árbol, recibirá el cobijo de la sombra. Entonces, hay grandes bendiciones que pueden recibir, no nada más el fruto, sino la característica del árbol puede traer bendición a la gente que está alrededor, ¿no? Entonces así debe de ser nuestra vida, ¿no? Que nuestra vida llegue a la madurez de tal forma que seamos una bendición para quienes nos rodean. Dice aquí el comentario del Diario Vivir, dice: cuando las escrituras prometen y todo lo que hacen prosperará, no significa que sean inmunes al fracaso o a las dificultades. Tampoco es una garantía de salud, riqueza y felicidad. Lo que la prosperidad significa en las Escrituras es esto: cuando la sabiduría de Dios se aplica en nuestras vidas, el fruto, o sea, los resultados o el producto derivado que produce en nosotros será bueno y recibirá la aprobación de Dios. Así como un árbol absorbe el agua y produce muchos frutos, nosotros debemos absorber la palabra de Dios para poder producir hechos y actitudes que lo honran. Para alcanzar logros que valgan la pena, debemos tener la palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente siempre presentes.
Dice también que mientras más nos deleitamos en la presencia de Dios, más fructíferos seremos. Por el otro lado, mientras más permanezcamos a los que nos ridiculizan, a los que ridiculizan a Dios afecten nuestros pensamientos y actitudes, más nos separaremos de la fuente real del alimento espiritual. Debemos tener contacto con los incrédulos si es que debemos hablarles de Dios, pero no debemos imitar su conducta pecaminosa. Si usted desea desesperarse, tener ansiedad, frustrarse, tener angustia, amargura, enojo, depresión, tristeza, lo que sea, pase tiempo con los escarnecedores. Pero si desea la felicidad, cultive la amistad de los que aman a Dios y su palabra, y no importando la circunstancia, usted estará feliz, seguro y tranquilo, confiado en Dios. En el versículo 4 dice: con los malvados no pasa lo mismo, son como el polvo que se lleva el viento. En este versículo es comparado con el tamo, que sirve para los ¿cómo se llaman? Para trillarlo. Se refiere a la basurita que sacan de la planta del trigo. El tamo es la cubierta exterior, o sea, la cascarita que se retira para obtener las semillas que están adentro. El tamo se retira por medio de un proceso llamado trilla y aventamiento, que esto es moler las semillas para que pueda desprenderse el tamo y vuele. Simplemente con cualquier aire vuela y es liviano y se desaparece. El tamo es el símbolo de una vida infiel que vaga sin dirección, y el grano bueno es el símbolo de la vida fiel que Dios puede utilizar, y dentro de este proceso nos encontraremos muchas veces. En el versículo 5 y en el versículo 6 dice que cuando sean juzgados nada los salvará a estos pecadores, y no tendrán parte en la reunión de los buenos. En verdad, Dios cuida de los buenos, pero a los malvados se caminan al fracaso. Así también me acuerdo mucho en el libro de Apocalipsis, esto me viene cuando es el juicio del gran trono blanco. En este gran trono blanco van a ser juzgados los muertos, y los grandes y pequeños, van a estar delante de Dios y van a ser abiertos los libros, y los muertos van a ser entregados. Fíjense, el mar entregará a los muertos, la muerte y el Hades entregarán a los muertos, y serán juzgados cada uno según sus obras, de acuerdo a lo que están en los libros escritos. Y serán de ahí, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, así pasará con aquellos malvados que no quieren acercarse a Dios. Vendrán a ser juzgados y nada los podrá librar del juicio de Dios. Ahí van a estar, no pueden decir es que yo no me acuerdo, porque todas las cosas van a estar escritas en los libros de Dios y van a ser juzgadas por esas cosas que están escritas. Pero también nos llama la atención lo que dice en el versículo 15: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este libro de la vida es donde nosotros, como hijos de Dios, ha sido inscrito nuestro nombre, y podemos pasar con el Señor la eternidad. Podremos estar con Él, quienes hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón y nos hemos puesto a cuentas con Dios, pidiéndole perdón por parte de nuestros pecados. Como lo dice aquí en Romanos, no es por obras que nosotros seamos especiales y yo soy súper diferente a todos los demás, no. Dice en Romanos 3, del 10 al 12, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, toda la raza humana, todos estamos condenados porque no hay nadie que busque a Dios, no hay ningún justo. No puede decir yo soy bueno y por eso me voy a ir al cielo. No, aquí lo dice en la palabra claramente. No hay ni aún uno. Pero, ¿qué pasaría? Entonces todos seríamos pues condenados, ¿no?, a la muerte y a alejarnos de Dios. Pero aquí nos da la respuesta a Dios en Romanos 5, del 1 al 2. Dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tendremos entrada por la fe
a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriaremos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, aquellos que hemos entendido que necesitábamos de Dios y que no habría nada que nos salvara, sino que solamente Cristo había justificado nuestras vidas por medio de la muerte en la cruz, nosotros al confesarle como nuestro Salvador personal hemos estado ya a cuentas con nuestro Dios eterno y Él nos ha perdonado y hemos sido justificados por la sangre de Cristo Jesús y hemos sido ya perdonados e inscritos en ese libro de la vida. Y cuando llegue en su momento podremos estar ya con Dios de una forma eterna. Entonces, como lo decía aquí en esta enseñanza del libro de Salmos, Dios bendice a quienes escuchan su palabra, a quienes lo buscan, a quienes buscan tener desarrollo espiritual y madurez espiritual. Pero aquellos que son malvados, que se alejan y quieren hacer las cosas a su forma y a su modo, sin contemplar a Dios, sin buscarle a Él y sin aceptar a Cristo en su corazón, serán desvanecidos, echados al aire como polvo y jamás se sabrá de ellos, porque recibirán su justo juicio. Pues espero que sea de gran bendición este texto, este salmo, como lo ha sido para mi vida, y prontamente nos seguiremos escuchando en otro salmo más. Que Dios les bendiga.